Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos reuniéndonos a este último en vivo de toda la serie en el que estamos celebrando el mes de las madres. Hemos tenido un recorrido con 8 maravillosas mujeres en 8 temas muy importantes en el que hemos podido aprender sobre diferentes cosas. Voy a hacerles un recuento de todo lo que hemos visto durante el mes de mayo. Entonces iniciamos el 3 de mayo, el primer martes de mayo, les estuve hablando yo sobre la verdad de ser mujer. Luego pasamos con Eda Gómez a ver todo lo que el ejercicio sea tu motivación y no esa excusa. Hablamos con Pilar, con mi tocaya, sobre 3 tips básicos, 3 prácticas que tú puedes realizar para desarrollar esa dimensión espiritual. Luego hablamos con Tatiana González sobre la fe como principio del éxito. Ella nos habló cómo ha tenido éxito en su empleo, en su carrera como médico y en su empleo y su desarrollo, que a los 29 años ya tiene un lugar gerencial en una empresa muy grande del país a través de la fe, de querer, de pedir y de tener fe. Hablamos luego con Paola Echeverry sobre la resiliencia y nos contó su maravillosa historia. Luego hablamos con Lady Cortés de esa belleza femenina, nos habló de los miedos, de cómo nos hacen bullying, de cómo muchas veces al inicio, a la adolescencia, cuando estamos en el colegio, nos sentimos mal, a veces acomplejados por ser personas muy delgadas como en su caso, y que luego cuando ya somos más adultas, ella que tiene ahora 30 años, pues tenemos ese cuerpo tan especial que ella tiene y nos dio unos consejos de qué es lo básico que deberíamos tener, de cómo podemos mejorar y lo más importante de todo, que esa parte externa siempre sea reflejo de nuestro interior. Y hoy les traigo una persona muy especial. Hoy quería cerrar con broche de oro. Es una persona que conocí en Semana Santa, llegó a mi vida porque es la mamá de una persona, de un niño muy especial que ha llegado a ser el mejor amigo de mi hijo Juan Sebastián, mi hijo del medio, y tuvimos la oportunidad en Semana Santa de conocernos. Me contó parte de su historia y me encantó su recorrido como mujer, lo que ha ido logrando, cómo ha sacado adelante su familia, es mamá de 2 hijos, ha sido esposa, se separó, ahora tiene una pareja y nos viene a hablar de eso, de todo ese recorrido. Ella es abogada, tiene varias especializaciones, es consultora, es empresaria, ha sido docente, es especialista en empresas en crisis y en sociedades familiares y viene a hablarnos de todo esto. Es una mujer supremamente estudiosa que ha salido adelante, que ha sabido aprovechar esas oportunidades para salir adelante y es mucho de lo que vamos a hablar hoy. No quiero robarle más su historia. Hoy nos acompaña Beatriz Posada, así que voy a enviarle una invitación para que nos cuente su historia de desarrollo. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Qué rico Hola, verte. ¿qué tal, Pilar? Muchas gracias igualmente. Para ti, encantada de estar contigo en esta jornada. La verdad que recibo con mucho cariño esta invitación. Pues sé que este mes que se lo has dedicado a las mujeres, en particular a todo el tema del liderazgo, del empoderamiento, y creo que pues has hecho un resumen muy puntual y exacto de las personas y tus invitadas. Y creo que pues muchísimas gracias. Hoy estoy cerrando el día, estoy cerrando el mes con todas estas charlas motivacionales que lo único que nos llevan o nos permiten es poderle decir a tu público, a tus clientas, a las personas que te siguen, que en la vida definitivamente los fracasos no existen. O sea, hay situaciones muy difíciles. Yo soy abogada, como tú lo mencionaste, con todos los esfuerzos que seguramente muchas personas hemos tenido que pasar por ese camino de tener que estudiar y trabajar al tiempo, ser esposa y ser mamá.
Entonces, por ahí comienza ese recorrido de a dónde me lleva a lo que he terminado en mis 53 años, que orgullosamente lo digo y me siento, porque no ha sido una tarea fácil. Y como te dije, comenzando porque salí de una ciudad, vivía en Manizales, salí muy joven de Manizales a los 17 años y me fui a vivir a Barranquilla, una ciudad que me acogió, una ciudad que me hizo crecer, la ciudad en la que tuve la oportunidad de conocer al papá de mis hijos, el que fue mi esposo, y bueno, una ciudad que amo profundamente, la llevo en mi corazón en todas partes donde estoy, hablo maravillas de ella, porque eso hace parte de poder estar en una región, en una zona que no es tu cultura, pero que sin embargo te abre unas puertas y cuando tú llegas de un lugar a otro porque tienes que salir por circunstancias económicas, por circunstancias de vida y encuentras sitios y encuentras personas que te acogen y tú dices, bueno, aquí tengo una oportunidad de hacerme. Y eso fue lo que me ocurrió. Entonces, esta ciudad maravillosa con ángeles, porque siempre he creído que he tenido ángeles en mi vida, están rodeados y siempre me han acompañado en todos los pasos y en todo el trayecto de esta vida profesional. Aquí en esta ciudad me volví abogada. En esta ciudad empecé a hacer todo mi proceso de formación de trabajo cuando estuve en una de las entidades financieras durante muchos años. Y posteriormente, pues con las dificultades de llegar a ser profesional, porque en ese entonces, pues tenía que estudiar, estaba embarazada, tenía que estudiar de noche, trabajaba de día, tenía que atender una familia, tenía que atender un esposo, tenía que estar en una ciudad donde no tenía familia, entonces fue un poquito complicado. Sin embargo, nada me detuvo, y nada me detuvo porque es que todo ese tema del querer, del poder ser, se encuentra contigo, o sea, eso lo lleva a la persona. Y creo que los fracasos, aquí no se puede hablar de fracaso, ni se puede hablar de pérdida, aquí se pueden hablar de oportunidades. Y las oportunidades son las que día a día se te van presentando en el camino, porque este no es un camino de rosas todo el tiempo. Hay caminos que tienen muchas espinas y que tienen muchas dificultades y todos esos tropiezos. Y cuando hay personas que nos quedamos solas en la vida, solas me refiero a que te vas para una ciudad, te haces a una familia, pero tu familia materna o de sangre se queda en otro lugar y entonces tú dices y miras para todos los lados y dices, pero no encuentro quién me ayuda, quién me apoya. Entonces ahí es donde viene el verdadero valor para todas estas mujeres que de alguna u otra manera han tenido que vivir o tener esas vivencias, tener esas experiencias. Poder decir, yo terminé mis estudios con todas las dificultades, me volví profesional, pero no quise llegar solamente hasta esa instancia, quise seguir mis estudios académicos, sin dinero, sin oportunidades, pero nada te detiene y dices, bueno, pues voy a hacer mi primer estudio con todas esas circunstancias de tener esposo, tener hijos, tener trabajo y adicionalmente estudiar. ¿En qué momento le dedicas a la casa? Muchísimo. Ajá. ¿En qué momento dices, tienes que responder por la universidad? Al día siguiente tienes que ir a trabajar. Al mediodía tienes que ir a la casa y de pronto cocinar. Te tienes que devolver al trabajo y en la tarde hacer tareas con tus hijos. En la noche ir a clases y luego ponerte a estudiar. ¿Qué te queda de noche? 3 horas, 4 horas para dormir. No puedes dormir más. Pero esos son los sacrificios. Entonces, esos sacrificios se van acumulando uno tras otro. Pero así como haces sacrificios, también vienen las glorias. O también Las vienen recompensas. todas Ajá. esas recompensas que el universo se encarga de ponerte. Entonces, ya después de ser profesional, vino una especialización, llegó a la otra especialización, llegó el otro estudio y decía, pero es que esto es imparable y es imparable porque los límites te los pones tú. O sea, verdaderamente tú quieres llegar como mujer y yo no voy a hablar aquí de los hombres porque los hombres tienen otras connotaciones y otras condiciones. A nosotros nos tocó una tarea mucho más complicada, una tarea más difícil. Entonces, ese rol de nosotras tiene un valor que yo lo doy por encima inclusive de los señores. Porque las mujeres que nos volvemos independientes, las mujeres que hemos ido amas de casa, las mujeres que hemos estado al frente de un hogar, las mujeres que hemos estado en una universidad, que hemos trabajado, que tenemos empresa, que desarrollamos, por Dios, o sea, eso tiene mucho valor, eso tiene mucho crédito, porque los hombres se van a sus trabajos, dejan a sus señoras en la casa al cuidado de los hijos y ya, y hay un nivel de desprendimiento, pero
estas mujeres que les ha tocado también difícil, porque yo digo, no tuve nada fácil y nada fue sencillo, y logré acumular 4 especialidades, una maestría, seguí estudiando. Recientemente regresé de Barcelona, donde tuve la oportunidad de estudiar un tema que me apasiona mucho, que es la gestión patrimonial familiar. Entonces, a los 53 años tú dices que sigo imparable, quiero seguir estudiando, quiero seguir produciendo conocimiento, quiero seguir teniendo presencia en el mercado laboral, en el mercado profesional. Me dediqué a la consultoría desde el año 2003. Después que me retiré del banco, la entidad con la que trabajaba, me dediqué a la consultoría y más nunca quise volver a ser empleada, porque encontré que en la independencia hay una recompensa. Y es que te exiges más, te pones tus límites, te pones tus metas, ganas lo que tú quieres, trabajas el tiempo que tú deseas, sigues estudiando si quieres. O sea, el esfuerzo del independiente es mucho más grande que el que tiene que hacer una persona que se vuelve empleada. Yo valoro ambas cargas, me parece que son muy importantes y depende de las oportunidades. Pero para estas mujeres que de alguna u otra manera no han podido conseguir empleo, que por circunstancias de la vida hoy tienen que volver a un nivel de independencia, no tengan miedo, no tengan temor, porque la independencia te hace jefe de ti mismo. Tienes que volverte una persona autorresponsable, autoeficiente, autodeterminante. Entonces, creo que eso le da mucho más valor y yo admiro a las mujeres que por alguna circunstancia o alguna razón en su vida tuvieron que asumir el rol de la independencia. Eso te Yo quería amo las preguntar dos. un poco. Eso te quería preguntar un poco, Beatriz. La independencia tiene todos esos beneficios que tú numeraste y también tiene Sí, algunos inconvenientes que son súper personales, porque siempre nos creemos unas personas muy responsables, unas personas que cumplen con todo, porque estamos enmarcados dentro de una compañía que de cierta manera nos está pidiendo informes, resultados, nos está diciendo qué hacer. ¿Qué retos te así es. encontraste tú ahí y qué hiciste para poder solucionarlos? Autogestionarnos es muy complejo. ¿Cómo lo Lo lograste tú? primero, en el año 2003 todavía estábamos hablando de unas circunstancias un poco distintas y no era tan fácil todo, pero tomé la decisión de abrir mi oficina de abogada y pues dije, yo tengo que comenzar a creer que yo tengo la capacidad, que yo tengo el potencial para poder estar en el mercado de la independencia. Es que una zona de confort es la que te ofrece un contrato de trabajo y unos horarios Ujú. de trabajo, pero la independencia te vuelve más esclavo a veces de tu trabajo, porque tú ya no eres dueño de tu tiempo, aunque tú le pongas límites, pero tú ya eres, tus clientes son tus jefes. Claro, claro, y trabaja Entonces, uno muchas esa, más horas. claro, entonces tú te vas a ese entorno y dices, bueno, el reto de tener una oficina, el reto de contratar profesionales, el reto de mantenerte en un mercado, el reto de volverte competitiva y adicionalmente muy bueno en lo que haces. Porque Ujú. más allá de la independencia, tú tienes que marcar la diferencia con los demás y es qué es lo que a ti te permite permanecer en el mercado, porque existen tantas personas como tú, profesionales similares, pero tiene que existir una parte que te caracteriza por ser distinta. Entonces tú ¿Cómo dices, la bueno, encuentras, Beatriz? Esa es una pregunta claro, que a mí me la hacen muchísimo y yo también me la he hecho muchísimo. Si hay personas que hacen similar tu trabajo o que por lo menos tienen la misma profesión, porque nadie lo puede hacer igual que uno, pero por lo menos tienen la misma profesión, ¿cómo hacer uno para encontrar esa diferencia? bueno, entonces tienes que empezar a mirar que coge un segmento profesional de la parte tuya que más amas y en la que tú crees que te puedes concentrar y en la cual le puedes dedicar más tiempo y esfuerzo, por lo menos comenzar a estudiar. Entonces, Ujú, a mí me ocurrió que profesionalmente tengo muchas especialidades, tengo 4 y una maestría. Y adicionalmente ujú. tengo más cursos de formación intensivo y superiores en otro país. Entonces, que tú dices, pero de todo lo que yo sé, ¿qué es lo que más sé?
¿Qué es lo que más O lo amo que me hacer? gusta más. Ajá, Eso, la pasión. ¿Qué es lo que me la mueve? pasión. ¿Qué es lo que me apasiona? No es el dinero, ¿sí? El dinero Ujú. eso viene como complemento de lo que tú sabes hacer y los Sí. clientes te lo retribuyen y te lo recompensan. Pero cuando tú dices, es que estoy haciendo esto porque cada vez que escribo, siento como si me estuviera abriendo el alma o si estuviera abriéndole la mente a mi cliente. Entonces estoy haciendo lo mejor que él me pide que yo haga, porque Ujú. él tiene muchas opciones en el mercado. Los clientes siempre van a tener alternativa uno, 2, 3 y 4, pero deciden quedarse contigo porque hay algo que tú les marca la diferencia con otras personas. Le ayudas a buscar, identificas las situaciones difíciles o críticas de la persona con la que tú vas a trabajar. Adicionalmente, le das consejo, porque uno después se vuelve asesor y consultor. Primero llega el Ujú. consejo. El consejo es qué no haría, qué haría en tu lugar, qué han hecho otras personas, otras empresas, porque lo mío, como tú lo dijiste, desde hace aproximadamente 15 años se volvió un tema empresarial. Empecé a Sí. abandonar unos temas profesionales que eran los que menos me apasionaban y empecé a concentrarme en la consultoría de empresas. Pero la empresa son muchas cosas, las sociedades son muchas cosas. Empecé a mirar las empresas que tienen crisis. ¿Y cuáles son las empresas que tienen crisis? No de relaciones, no las relaciones con sus socios, sino las crisis económicas. Entonces Ujú. empecé a ir a ese descarte. Entonces dije, bueno, en las empresas hay de todo. ¿Qué es lo que más me gusta de las empresas? Entonces vamos a mirar que en las crisis siempre existe una oportunidad. Entonces, en ese momento empecé a encontrar que profesionalmente ese era mi nicho donde yo quería dedicarme, con el que quiero morir. Entonces, todos mis estudios me sirvieron, claro que me han servido. Todos los estudios me han valido como un referente porque los clientes también quieren saber que tú estás formada, que estás capacitada, que conoces de temas, que le puedes dar una asesoría o una consultoría integral. Pero ya cuando Ujú. llegas a lo específico, en el campo en el que ya tú te concentras, porque es lo que más amas, entonces dice, bueno, esto además que me apasiona, que lo amo, me genera un ingreso. Entonces aprendí a vivir de eso. Entonces, Buenísimo. ¿Y claro, cómo no quería. gestionas tu parte financiera? Porque hay muchas personas de las que se unen aquí, muchos de mis pacientes y muchos de mis seguidores que tienen empresa o algunos que son emprendedores, que tienen su negocio más pequeño, que tienen empresa. Y la gestión del dinero es fundamental porque es Así el es, hueco por donde se cae la empresa o por donde sale adelante. Pero me he dado cuenta que la mayoría de personas es un tema que no tienen ni idea cómo hacerlo. Es un tema o que así es. delegan y sueltan el control o que no saben cómo hacerlo. ¿Cómo Entonces, hiciste tú para ese desarrollo? ¿qué hice? Bueno, después de haberme formado y después de haber llegado a la conclusión que era lo que yo quería, me inscribí en una entidad que se llama Superintendencia de Sociedades, que es la que vigila, controla y regula a todas las sociedades en Colombia. Entonces me convertí en un auxiliar de la justicia y actualmente pertenezco a esa lista nacional de liquidadores, promotores y agentes interventores. Entonces, cuando empecé a mirar, los hombres creen mucho en las mujeres, ¿sabes? Y mira que El uno no creería, empresario, ¿verdad? el Ajá. empresario le gusta mucho cuando la mujer gestiona y cuando los asesora, porque lo hace con amor, con pasión y lo hace con un sentido común. Ujú. Entonces, ellos tienen la particularidad que te dicen, tú debes ser muy buena administrando las finanzas de tu casa, porque las mujeres somos más ahorrativas o las mujeres son mucho más organizadas y ahorrativas que los hombres. El hombre es más gastón, el hombre normalmente invierte y gasta en cosas que no necesita. La mujer normalmente, como tiene que administrar en su casa, pues también lo lleva a la realidad y a la práctica. Entonces, eso es lo que me ocurre cuando me encuentro con clientes. Obviamente, esta no es una tarea ni un trabajo que se hace solo. En el camino encuentras esos profesionales que también se vuelven los ángeles tuyos, porque son unos coequiperos que hablan Ujú. el mismo lenguaje tuyo. Entonces ya tienes la oportunidad de llegar a un empresario, a una compañía en la cual todo es un caos, todo es dificultad, entonces el caos económico convierte las relaciones personales en un fracaso.
Porque aquí viene un tema del sentimiento de la culpa. Es que si hubieses hecho tú, si no hubieses hecho, si tú no hubieras... Y ya eso no viene. O sea, generar empresa en Colombia no es fácil. Es muy Ujú. sencillo abrir una cámara de Abrirla. comercio, Sí. inscribir unos estatutos en la cámara de comercio, porque si, todos los días se inscriben muchas compañías, muchas sociedades. Pero mantener un producto, mantener una empresa, eso implica desarrollo. Y cuando tú estás hablando del desarrollo, implica crecimiento. Y cuando hablas de crecimiento, hablas del empleo. Entonces, eso conlleva muchas cosas. Entonces, cuando nos encontramos, o en el caso mío, yo voy donde un empresario, yo no lo critico ni le cuestiono, porque él no, ya no necesita que más nadie lo cuestione. No necesita que más nadie le diga que efectivamente cometió errores. Lo que una Ujú. persona quiere que escuchar es, ¿cómo hago para resolver esto? No hundirme más. Y si no me tengo, o si no me hundo, y si me puedo salvar, ¿cómo me salvo? Pero si me hundo, que me hunda bien. Eso es lo Ujú. que te dice la gente. ¿Cómo gestionamos financieramente la situación de una empresa o de un empresario con todas sus dificultades? Entonces, ahí empezamos a hablarle de las diferentes herramientas, de las alternativas que la ley le da, porque por desconocimiento muchas personas no acuden a los procesos de salvamento. Y eso le pasa también a las personas. Ujú. Entonces, Sí, totalmente. buscar ayuda lo tiene que hacer todo el mundo. Uno no puede creer que uno tiene la capacidad de autodeterminación y que uno puede efectivamente tomar decisiones sabias, aunque no le convengan a muchos y aun cuando le convengan a muchos. Entonces, no todas las decisiones son buenas, pero uno tiene que escoger cuál es la menos mal para una empresa. Entonces, ahí es donde intervengo con mi equipo de profesionales. Empezamos a mirar, Pilar, aquí le toca a uno tener mucha fe, y te lo digo honestamente, que se contamina. Como personalmente uno dice, si uno no tiene una fe tan puesta, tan bien arraigada, si uno no tiene esos sentimientos de amor, si no tiene esos sentimientos de compasión, créeme que uno se involucra con los problemas de las personas a las que uno asesora. Entonces Claro. uno tiene Claro, uno que, se carga de el todo. empresario, Ujú. claro, el empresario lo que te pide es, yo necesito que veas lo que yo no he visto y que me ayudes en lo que yo no puedo hacer. Entonces, ahí es esa parte que ha sido tan exitosa para mí. Y exitosa porque han sido muchas empresas, han sido compañías en las cuales he tenido la oportunidad de ser designada liquidadora y promotora, pero también he estado del otro lado llevando a empresarios para que salven sus compañías. Ujú. Y actualmente estoy trabajando con temas de empresas de familia, que ahí es donde yo creo que ese es el reto profesional mío y en el que creo que voy a terminar mis últimos años de vida. Y me Porque parece hermoso. no, Hay una cantidad. la Ujú. empresa familiar tiene muchos elementos importantes. Y es que cuando las personas que fundan la empresa, las personas que crean la empresa, normalmente son esos padres que con mucho esfuerzo han tenido que Ujú. llegar a montarla. Pero resulta que se olvidan que estamos viviendo unas generaciones completamente distintas, que no tienen los mismos objetivos que sus padres. Entonces, ahí vienen los grandes retos y el trabajo que tiene que hacer la familia unida. Y la Ujú. familia es eh, lo que tenemos que buscar, o sea, cómo, cómo hacemos que la familia entienda de que todos los miembros son importantes y que apostarle a crear una empresa, a tener una compañía, requiere mayor esfuerzo que si 4 o 5 amigos se juntan para montar un capital y constituir una empresa. Eso no es igual. Ujú. No es lo mismo cuando tú montas una empresa con amigos o con socios a cuando la tienes con tu propia familia. Porque tienes que convivir Así con los es. temas familiares, con los temas empresariales, con los dilemas de las familias políticas. O sea, la familia Ujú. del hijo, de la novia o de la esposa. Y entonces aprender a convivir con esos entornos, ese es el reto. A mí me encanta ese reto profesional y escogí esa parte de mi vida porque creo que hay mucho que hacer. Muchas familias desafortunadamente por dinero se destruyen, Sí, la mayoría. Ajá. se acaban, se terminan, se extinguen. ¿Y por qué? Porque no tienen unas reglas desde el principio. Eso es como cuando tú llegas a la universidad te dice, estas son las reglas. Tú miras si las acoges
tú miras si te atienes a ellas, porque si tú no te acoges a las reglas, vas a No te fracasar aquí. va. Ujú. ¿Sí? Es exactamente lo que ocurre con las empresas. Las empresas te permiten tener a ti unas reglas que tú las puedes montar como familia, pero distinguir cuándo soy empresario y cuándo soy familia. Entonces, en el Que no es ejercicio profesional, sencillo. no, es que no, esa es Ese es la un tema labor, muy difícil. esa es la más complicada. Porque, Además, otro tema que me parece difícil en las empresas familiares es delegar. De hecho, nosotros lo vivimos. Mi papá, cuando yo nací, mi papá tenía una empresa familiar. Era familiar porque la montó con mi mamá. O sea, realmente era su sueño. Él la montó solo. Mi mamá era empleada en su momento. Luego tomó la decisión de que él fuera con ella porque ya entró a que se iba a embarazar de mí. Entonces dijo, no, la prefiero en casa pendiente de ellos. Pero ahí tuvo un tema que él la lideró toda la vida. Él era súper comercial, él era su sueño y ella estaba adentro encargada del tema financiero y de toda la ejecución administrativa. Pero tuvo un inconveniente, uno, que él era visionario, él era de sacarla adelante, crecerla y todo, ella era súper miedosa, pero ya cuando entramos nosotros, él no hizo esa formación. ok, Entonces mi hermano, que es 7 años mayor que yo, él se hizo médico, era su sueño anhelado, entonces él siempre estuvo súper paralelo. sí, Nosotros íbamos a jugar, a estar allá, pero él no. Y yo me hice administradora de empresas, pero turísticas y hoteleras, y yo sí estaba más pendiente. Yo jugaba allá, yo iba a mis vacaciones, entonces entendía un poco más del negocio y en un momento yo salí de la universidad, tenía ahí como un trabajo y ese trabajo no fue bien. Cuando trabajé en una parte con la universidad y él me dijo, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? Pero mi idea es quedarme contigo máximo un par de años. Yo ya quiero retirarme ahora que estoy joven aún. Entonces voy simplemente, ya tienes pues el título, ya tienes el entrenamiento administrativo, yo te voy a enseñar en la práctica cómo funciona y cómo lo manejas y me hago al lado. Y yo, bueno, esa idea me parece chévere, fue su sueño, a mí me gusta, yo la entiendo. Bueno, rico, empecé a trabajar con él. A mí nunca me gustó mucho la parte comercial porque yo pensé que uno tenía que tener unas habilidades que claramente yo no las tenía, porque él era súper hablador, súper simpático, era con todo el mundo y yo decía, no, me da pena, yo soy tímida, soy más callada, o sea, yo no puedo eso. Pero empecé a salir con él y a aprender. Él me decía, una empresa se mueve por la parte comercial, o sea, tienes que estar sí, afuera, tienes que entenderla. Y yo, bueno, pero luego con el paso del tiempo, claro, él le costaba más modernizarse, yo empecé a modernizar procesos, a hacer cambios, a manejar algunas cosas diferentes y le empezó a costar mucho. Y entonces ya empezó el tema familiar a pegarse a laboral y era, si yo lo hacía muy bien, era como, mi hija, por supuesto, pero si no, era tu hija, es que su hija hizo tal cosa, le sí, decía a mi mamá, es que su hija, y yo, wow, entonces ya empezamos a tener algunos roces, pero luego con el tiempo me di cuenta de que no se iba a ir y no iba a delegar, le sí, costaba muchísimo y empezó a presionar, a hacerse a mi manera, hay que hacerlo así, hay que... Y entonces un día le dije, ay, muchas gracias, pasé hoja de vida, me llamaron de otra compañía hotelera, y yo, te amo, pero me voy. Entonces luego armó escándalo, show de que cómo me iba, que era nuestro patrimonio y nuestra herencia. sí, Finalmente él se quedó con la compañía hasta que tenía más años, se infartó muy joven, entonces ya empezó a tener algunos inconvenientes de salud y empezó a decirnos, me voy a ir, no sé quién se va a quedar ustedes con la empresa, y yo no vuelvo. Mi hermano obviamente se había ido al país, dijo, no, yo tampoco, y terminó tomando la decisión de acabar la compañía y del edificio que tenía y de las cosas, pues alquilarla, y fue otro tema que mi esposo en su momento me decía, qué lástima no habernos quedado con su compañía, haberla desarrollado, pero con él fue sí, imposible. Entonces, ese es un punto muy importante que también sí, uno debería preparar a sus hijos para que se quedaran con ella. Esa es la idea, de sí. poder poner un paso al lado.
El tema es que cuando uno tiene esos ideales o tiene un sueño de hacer una empresa de familia, por lo menos debería compartirla con su familia. O sea, el sueño se comparte, las ideas se proponen y entre todos decirles, a pesar de que el capital lo pueden colocar los padres, porque siempre Ujú. hablamos que los fundadores en la mayoría de los casos son los papás, lo que resiente a los hijos es que no se les involucre desde tiempo, o sea, no se les diga, Ujú. mira, vamos a hacer esto, esto va a ser un proyecto, explicarles que eso no tiene ninguna diferencia que tú le expliques a tus hijos, mira, vamos a poner todo nuestro patrimonio, el patrimonio de la familia, lo vamos a hacer crecer, queremos que todos crezcan, o sea, hacer que la empresa de familia se vuelva tan atractiva que se convierta en la mejor opción de trabajo de todos Ujú. los miembros del núcleo de familia. Claro. Porque no es lo mismo que uno o dos estén remando para un lado y los otros van por lados distintos, orillas Ujú. diferentes. Entonces te preguntas, sí, es una empresa exitosa. Es exitosa mientras están las personas que la fundan, las personas que la crean. Pero Totalmente. todos vamos a envejecer, todos tenemos que llegar a un ciclo de vida. Hay unas personas que por circunstancias de la vida y por salud les toca incapacitarse. Y entonces ese sueño, ese esfuerzo, las madrugadas, haber dejado de hacer tantas cosas por la familia, se queda y se diluye con el tiempo. Porque la familia que no entendió que eso es un legado patrimonial tiende a desaparecer. A Entonces desaparecer, terminan mal sí. vendiendo. Entonces tú dices, no se cumple el objetivo de vida. Entonces Ujú. yo le enseño, lo que hago en mi ejercicio profesional es transmitirle a la gente que tener una empresa, cualquiera, la mía en particular, como abogada, en algún momento yo quisiera que siguiera creciendo, porque muchas empresas de despachos jurídicos crecen con los años y se Ujú. quedan permanentes en los años. Y todo se puede hacer, Pilar. Lo único que uno tiene que hacer es ponerle mucho interés, hay que estudiar. No funciona, o sea, tú no te puedes volver muy bueno en el mercado, no te puedes volver muy bueno si no estás permanentemente actualizándote. Actualizando, Porque claro, a todo cambia. diferencia de otro Ujú. tipo de trabajos, en la consultoría el estudio es por lo que te mide. El estudio y el conocimiento. ¿Y cómo conoces? Porque estudias. Entonces Ujú. hay gente que dice, yo no tengo que pasar por una institución universitaria, no tengo que pasar por la academia. Bueno, pero si eres tan disciplinado, pues entonces conviértete en un autodidacta del estudio. Pero esa es una disciplina que yo creo que muy poquitas personas la adquieren. Entonces, hay que mejor ir a un instituto, la institución, la parte académica es muy interesante porque interactúas, conoces gente, conoces compañeros, tienes vivencias, ¿sí? Me parece que es importante. Ujú. Que la Ujú. parte económica para estudiar, sí, es importante, pero hay muchas ayudas, hay muchas maneras y facilidades para uno estudiar. Se pueden acceder a créditos, se puede ir a las instituciones del Estado a que te presten. Entonces, la reflexión del por qué se tiene que volver bueno en lo que se hace, y es donde hace la diferencia, Pilar, es que a veces nos quedamos en lo básico y nos quejamos porque no nos va bien. Ajá. Entonces, Sí, en la totalmente. Hay que medida que hacer le que demos un pase. poquito más, claro, hay que hacer que la persona pueda crecer. Entonces, y créeme que a uno las oportunidades le van llegando, le van llegando. Y cuando te vuelves un apasionado y te vuelves y te concentras en una sola cosa que tú ames y en la que te quieres dedicar, difícilmente fracasas. Así Es es. muy difícil, porque el que hace lo que ama obtiene su recompensa. Y a veces no es por dinero, es porque te llega un reconocimiento académico, te llega un reconocimiento público, te vuelves una persona, un referente en el medio, con tus colegas, en el sector en el que te desenvuelves. Eso es lo que hace la diferencia. Consultores de todo, abogados de todo, pero uno tiene que empezar a cerrar las posibilidades. Entonces, esa es una invitación que yo le hago hoy a tus pacientes, que le hago invitación a las personas que nos acompañan en este conversatorio, en esta charla, de que efectivamente todo se puede con fe.
Las cosas uno no puede mirar hacia atrás ni tener, el espejo retrovisor es lo peor que le puede ocurrir a una persona. No mires lo que pasó. Lo que quedó, se quedó en el pasado. Hay que mirar el presente y lo que viene para el futuro. El futuro se lo construye uno. El presente es el ahora. El retrovisor es una enseñanza para todos. Y te lo puedo decir porque comencé en mi vida académica, en mi vida profesional, con las dificultades que la mayoría de los colombianos tenemos para poder acceder a la universidad y acceder a un trabajo. Lo único que sí se me ocurrió es que cuando uno tiene un trabajo lo tiene que cuidar. Cuando uno tiene una oportunidad la tiene que valorar. Porque detrás de esas oportunidades hay mucha gente que está buscando cómo te mueve la silla o cómo hace lo imposible para que tú salgas de esa oportunidad y se la den a otro. Esos no son los espacios que uno le puede dejar a la gente. La oportunidad de que te quiten. El día que uno se quiera quitar, uno se quita solo. Así ¿Sí? es. Esa es una manera de reflexionar para todas las personas que hoy nos están escuchando y decirles que en la vida todo sí es posible. La fe. No hay otra cosa distinta, Pilar. O sea, una persona que no tenga esa fe y que no tenga y no cree en sí misma, va a ser muy difícil que consiga y logre sus objetivos de vida. Y los objetivos de vida son muchos. Puede que haya algunas personas que dicen, mi objetivo de vida no es ser una excelente profesional, es una excelente esposa, una excelente mamá. Pues entonces, perfecto. eso es una muy buena decisión, pero sea la mejor. Hágalo bien. Hágalo bien para que tenga una relación duradera, un matrimonio perdurable, unos hijos sanos, porque los hijos sanos incluyen muchas cosas. El reflejo de lo que ve en su casa. El mejor espejo que tienen los hijos son sus padres. ¿Sí? El mejor ejemplo que ellos pueden tener somos nosotros. Y los mejores ejemplos que podemos dar en nuestro entorno profesional son a las personas que trabajan con uno. Esas personas siempre te miran, te admiran y te quieren imitar. Entonces, que imiten lo bueno, no que imiten copias. Yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, no te vuelvas una copia mala. Si vas a hacer lo que yo quiero o lo que yo soy, vuélvete mejor que yo y demuéstralo. Porque a las personas no se les contratan por quiénes son, sino por lo que son. O sea, si tú no eres el apellido, tú eres tus estudios, tú eres lo que sabes hacer. Hay que saberlo decir, saberlo transmitir. Y cuando uno transmite, hágalo con mucha seguridad. Que la gente no le quede la menor duda de que tú sabes de lo que le estás hablando y de que la solución la tienen contigo. Y cuando uno tiene un cliente, lo conserva, no lo deja ir. Porque conseguir un cliente, Pilar, es muy difícil. Es difícil, es costoso, Mantenerlo, lleva tiempo. muy difícil. Entonces, el lema es, lo que tú tienes, consérvalo, manténgalo. Y siempre hable con tranquilidad, con honestidad. Y no todo lo sabe hacer uno. Ese es otro de los ejemplos y esa es otra de las enseñanzas que yo le digo a la gente. No se comprometa a hacer lo que usted no sabe hacer. Porque nosotros no nos volvimos toderos. Y a En la las gente eso le profesiones a parece veces se confunde. maravilloso. No, yo hago de Claro, todo. Sí. no, ese que hace de todo no le creas que no sabía hacer nada. Ajá. Aquel que te dice, aquel que puede decir, mire, ¿sabe qué? Eso que usted quiere yo no lo sé hacer, pero le prometo que le consigo quien lo haga y se lo hace muy bien. Queda mejor la persona. Sí. Es más responsable y es mucho más ético. Que decir, venga, no, yo lo hago, coger todo el trabajo, no, yo se lo sé hacer, porque terminan fracasando. Entonces, al fracasar, termina generando una mala imagen profesional. Y eso es una de las cosas que uno, en la medida que van transcurriendo los años, ese es el patrimonio que uno tiene que cuidar, la imagen. La imagen, sí. El nombre, El el buen nombre, nombre. la reputación. Eso cuesta mucho construirla, Pilar, pero se logra. Y se logra, y te lo digo que en los 53 años que tengo, llevo 20 años, a los 24 años me gradué y nunca he parado de estudiar. Nunca.
Y de vieja, no hace mucho, entré a estudiar inglés y tengo que, claro, porque es que me di cuenta de que en algún momento yo voy a tener que pensar en que tengo una oficina internacional porque quiero trasladar mi conocimiento y quiero llevarlo a otra esfera. Ampliarlo, expandirlo. Pero, Ajá. claro, pero como necesito dominar otras lenguas, otros idiomas, el inglés, después del español, son las lenguas o los idiomas más hablados. Ujú. Entonces, esa es una de las cosas que yo dije, pero yo, ¿por qué no puedo estudiarlo si tengo el tiempo? Entonces, si antes me levantaba a las 7 de la mañana, levántate a las 5:30. Dedícale una hora, hora y media todos los días y haces tu estudio temprano, porque después de las 8 de la mañana todos nos ocupamos. Así es. Entonces decidí comenzar mis clases, las comenzaba a las 6:30 de la mañana y a las 8 en punto las terminaba. Entonces programé mi vida. Por cosas de la vida me tocó suspenderlas, pero prontamente ya creo que el próximo mes voy a reactivar. Ese era mi otro sueño. Yo quiero estudiar otro idioma, porque lo que yo sé me encantaría poderlo hablar con otras personas, poderlo contar, poderlo transmitir, pero necesito dominarlo. Entonces, Así es. eso hace parte del ciclo y lo que me lleva a decirte, Pilar, que uno nunca deja de aprender y Jamás, uno no. nunca Siempre nos deja de dicen que estudiar. cuando dejamos de aprender estamos muertos, ya dejamos de Claro, crecer. claro, claro. Entonces, lo que yo le doy por consejo a todas estas mujeres que nos acompañan hoy es que se miren en los espejos de otros que también son muy bonitos. Los ejemplos y las enseñanzas que otros les puedan transmitir es que nada es imposible. Todo en la vida se puede lograr. Todos esos objetivos que están ahí en su corazón, que están en el alma, de pronto que los dejaron aparcados por un tiempo, retomen otra vez esos proyectos, Ujú. miren a ver dónde más pueden volver a iniciar, a emprender, que no les dé temor, que no les dé miedo. La pandemia nos dejó mucha inseguridad. Sí, La pandemia nos dejó muchas situaciones difíciles en materia económica. La pandemia nos dejó pérdidas emocionales, pérdidas de amigos, de familias, de allegados, de cercanos. Entonces, el año 2020 en adelante cambió la manera de ver la vida. Hoy, mira que podemos hacer esta reunión y esta charla divina que la podemos hacer por Instagram, precioso. Anteriormente uno no utilizaba las herramientas, invertía para el nada. tiempo en otras cosas y subutilizaba el tiempo. Hoy Así una es. Es persona, que ellos no saben, ellos no tienen ni idea, ya tiene una vista divina detrás con un atardecer divino que no tengo yo, porque yo estoy en Bogotá y ella está en así, Cartagena. ahí está en Entonces, esa es la Cartagena, diferencia. Ajá. Eso así nos es, ayudó mucho, el internet lo tenemos hace mucho tiempo, así es, estas Pilar. redes las tenemos hace mucho tiempo, pero la pandemia nos ayudó a eso, también a entender que no necesitamos estar uno al lado del otro para poder No, desarrollarnos, para poder tener un negocio. A mí me pasaba que la gente no sabía que yo hacía citas virtuales, porque normalmente todo el que estaba en Bogotá venía a cita presencial conmigo, venían de todos lados, así les tocara horas, venían a cita conmigo y solo las personas que estaban en otras ciudades o en otros países hacían cita virtual. Y la gente decía, no, pero virtual no es igual, no, es que eso del tema de la energía y el tema de conectar con los ángeles, eso es raro, eso no se puede. Yo les decía, así si he hecho es, hasta limpiezas de energía en Europa, en Arabia, o sea, eso así obviamente es, se puede, pero también esto hizo que la gente dijera, yo también puedo trabajar desde mi casa, puedo trabajar virtual, puedo hacer citas, pudimos así hacer es, negocios, también así es. abrió mucho la mente. Estudiar. Antes la gente Ajá, pensaba que irse a una universidad de Bogotá, los que vivimos en el centro o en la costa de Colombia, inclusive aspirar un poquito más allá, universidades de Europa, universidades de Estados Unidos, hay muchas clases, muchos cursos, muchas especialidades, maestrías, MBA que se dan a través de la plataforma ujú, virtual. Y ya no claro, tienes que incurrir en los costos, ya no te tienes que desplazar, tiquetes aéreos, hoteles, alquilar un apartamento, vivir en la ciudad donde vas a estudiar. Hoy te puedes matricular en forma virtual y terminas tus estudios en forma virtual y los valoras más y aprendes más.
que es buenísimo, es una gran Sí, oportunidad porque si eran muchos costos que la gente lo sí, quitaba definitivamente, sí, la gente decía, no estoy en sí, capacidad de hacerlo. Incluso a veces había conocía unas personas médicos que estaban haciendo unas especialidades y lo que hacían era ir una vez, ir como a presentar sí, un examen y como a recibir sí. su grado, pero ya habían hecho un año, año y medio, todo virtual, que es buenísimo. Estudiar uno desde Colombia es fabuloso y luego solo ir una vez. Claro, por eso es que lo que estamos mirando es que la pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas y en medio de todo esto es que la gente no corte sus alas y no impida que esas posibilidades se concreten. O sea, Ujú. si hay sueños, si hay anhelos, si hay proyectos, créeme que hay muchas maneras de ejecutarlos. Lo que quiero dejar es esa semilla de que la persona no puede, o sea, no sienta de que el mundo se cierra, de que las posibilidades se acaban, porque no es así. Ujú. Estamos en un ambiente de mucha competencia, porque somos competitivos, tenemos el ADN de la competencia, profesionalmente hablando, laboralmente, imagínate, mucho más, pero las mismas empresas han entendido que hoy pueden reducir sus costos, los trabajadores pueden estar en sus casas atendiendo trabajo desde su casa, atendiendo familia, por lo menos están viendo a la familia, a la mamá, al Estando papá, que presente. antes no los Ujú, veían. ujú. Entonces, esa parte ya se está recuperando. Se entró en una Así es. sensibilidad y hay una ley que permite el teletrabajo y es remunerada igual para todo el mundo. Los independientes con mayor razón. Podemos tener un cliente en cualquier parte de Colombia y no tenemos Ujú, ni siquiera que ir a hacer un cierre de un negocio y desplazarnos a otra ciudad. Lo podemos hacer virtual, hacemos el contacto virtual, cerramos el negocio virtual y ejecutamos el trabajo en forma virtual. Y ujú, los clientes lo valoran y lo agradecen porque además les dedicamos más tiempo. ujú. Claro, Parece es mucho mentira. más útil y más enfocado al Sí, tiempo que estamos utilizando en la persona, claro. los clientes te dicen, ¿será que nos podemos conectar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana? Claro, nos podemos conectar de 7 a 8 a 9 de la mañana, porque ellos ya valoran el tiempo, la calidad del tiempo. Desplazarse a un lugar para una reunión, para una cita, normalmente la persona estaba en su oficina, uno estaba con ellos, le sonaba el celular, le decía a la secretaria, tienes una reunión, tienes otro compromiso, uno que se va desde tan lejos, se desplaza de una ciudad a otra para atender un Ujú, cliente. Entonces tú dices, no se optimizan las cosas. El cliente te paga las horas, el cliente te paga el trabajo, pero no se trata de eso, se trata más de calidad que de cantidad. así es. Entonces, esto es lo que podemos obtener y la enseñanza que nos deja la virtualidad de poder tener negocios, poder incursionar en muchas cosas por medio de las plataformas, sin temor a Ujú, nada, sin miedo a ujú. nada. Y no hay excusa, o sea, ya no hay nada que No, nos limite. Esto no, lo facilitó no. muchísimo. No Ujú, solamente eso, sino que tú ya le das y te concentras en las personas con las que trabajas. Porque cuando estás en una reunión, desafortunadamente hay muchas interrupciones. En cambio, en las ujú. Mucho plataformas no hay distractor. interrupciones. En las Ujú, plataformas no. Tú tienes una reunión y dices, nos vamos a reunir una hora y verdaderamente el tiempo lo conviertes en oro y logras tus objetivos. Mira, yo lo siento, yo ahora trabajo más que antes. O sea, le dedico más tiempo a mi trabajo porque ujú, antes me quitaba mucho espacio tener que salir de la oficina, ir a la oficina de un cliente, parquearme, subir, que me atendiera. Entonces era un tiempo que perdía. Hoy no, hoy salgo de una reunión contigo, a la media hora tengo la otra, a la hora siguiente tengo otra y estoy en el mismo lugar, ujú. estoy en el mismo espacio y atiendo asuntos completamente distintos y a todos se les cumple. Sí, es más Entonces, eficiente, es mucho más claro, eficiente. claro. Ujú, Entonces sí se puede tener, sí se puede volver. Lo que quiero dejar sembrada es que ser independiente tiene mucho valor. Y yo admiro muchísimo las personas que deciden dejar la comodidad o el confort de un empleo para ejecutar lo que la pasión, el amor y el ejercicio profesional lo lleva, sin temor a nada. Si la persona perdió el empleo, no se preocupe, que volverse independiente es delicioso. Si no hay oportunidades de empleo o de trabajo, hay que reinventarse. ¿Qué puedo hacer de novedoso? Las páginas, las redes sociales son nuestros mejores aliados. En estos momentos ya no tenemos que pagar pautas de publicidad ni en las revistas,
ni en los periódicos, ni en las emisoras. Todos se Ujú. encargan las redes sociales para hacerlo por uno. Así es. Entonces, creo que eso es una muy buena enseñanza que quiero dejar hoy en estas personas que nos han acompañado, que el éxito puede venir acompañado de muchas cosas. Hay que, una vez lo agarras, una vez lo coges, manténgalo, sin tenerle miedo a nada, porque los retos son muchos, los retos están en todas partes, a toda hora. Los clientes te prueban, los clientes prueban mucho tu capacidad, te prueban como profesional, te hacen hacer unos ejercicios que tú dices, Dios mío, pero esta persona no cree en mí. No, es que la persona cuando deposita la empresa en ti, su negocio en ti, es porque sabe que ha contratado de lo mejor. Y la consultoría, hay muchas personas que dicen, no, pero es que eso es muy fácil. No, el conocimiento es difícil. Uno puede bajar por internet, Google te da mucha información, pero cuando uno entrega un documento, cuando uno procesa una información que viene firmada por uno, eso es lo que verdaderamente vale. Tú puedes encontrar consultas y una persona de pronto quiere decir, yo quiero consultarme a ver qué me dicen Los Ángeles. Entra a Google. Sí, Google le puede dar una cantidad de información. ¿Y eso es lo que tú estabas esperando recibir? No creo. Por eso es que se vuelve un tema tan especializado. Lo tuyo, que es un tema tan especializado, yo tuve la oportunidad de estar contigo, de hablar de estos asuntos, y te digo que a mí me apasionó, me pareció un tema muy bello. Como todo, las personas que tienen un don, las personas que tienen esa fortaleza, que tienen una capacidad para transmitir y para llegar a los demás, eso es algo que está contigo y no lo tenemos todo el mundo. Entonces, Es un yo de tema verdad hermoso. que es muy bonito lo que tú haces, Pilar, te felicito, sea este el medio para decirte que ojalá llegues a muchas más personas, porque creo que lo que tú haces le puede dar mucha tranquilidad y le puede abrir la mente a muchas otras personas, que Así se es, sí, conecten con esa es muy parte de la lindo. fe. Y no se trata del creyente en Dios, no, se trata de hay que tener fe, hay que creer en algo y que el universo está regido por otras cosas y que no es solamente Dios mirándolo a uno o arrodillado. No. Hay muchas maneras de que uno puede recibir y transmitir la fe. Lo que tú haces a mí me Totalmente. parece de verdad precioso, muy bonito. Me sentí una persona muy renovada después de que salí de la entrevista contigo. Me dije, mira, qué tema tan lindo. Mira lo que hace Pilar, es un tema muy bonito. Cómo llega a tantas personas, siempre tiene la misma calidez. Eso es muy profesional. Sí, gracias, Beatriz. Sí, es muy Sí. lindo, es muy, muy lindo. De hecho, hay personas que simplemente necesitan respuestas. Hay gente muy linda transformando su vida, de haciendo todo un proceso profundo. Y hay personas decidiendo su vida, decidiendo negocios, decidiendo Ah, caminos, y me así traslado al es. país y lo abro. Es muy lindo poder contar con una guía genuina, una guía que nos conoce, una guía cercana y que siempre nos guía a lo mejor que nosotros podamos lograr. Es muy bonito. Además es un trabajo Sí. de lo que tú nos decías al inicio, de conocernos, de la gente nos prueba, de también mirar quién soy yo, porque la gente tampoco se conoce, la gente le tiene miedo a trabajar sobre sí mismo, ver esas cosas que no tenemos tan lindas, que no tenemos todos, pero que se pueden modular, que se pueden desarrollar, se pueden disminuir para que no nos obstaculicen. Y es un camino muy lindo de crecimiento, de cambio que impacta la Ahí vida te iba a entera, decir, impacta la familia. ahí te iba a decir, la persona que se quiere volver independiente tiene que tener paciencia, tiene Sí. que saber esperar, porque uno no puede llegar y transformar el mundo cuando uno dijo me volví independiente. No, todo es un proceso, todo es un proceso, hasta que te vas adaptando y en el momento en que llega ese momento en el que ya obtuviste lo que querías de adaptación, tú dices, esta es la zona en la que yo quiero permanecer. Y te lo digo es porque esto es mucho más exigente que cuando cumples con un horario de trabajo y cuando tienes un ingreso mensual fijo. Esto es Claro. más retador porque esto te lleva a que te tienes que reinventar, a que tienes que ser muy creativo profesionalmente. Ujú. ¿Qué hago para Y tener más clientes?
Es de saberse Claro, vender. Ah, y eso te iba a decir, estar dispuesto a cambiar, a ser flexible, a adaptarse, porque a Los Ángeles, por lo menos energéticamente, nos dicen que es divino tener un negocio propio y que es la más alta expresión mía. O sea, cuando uno tiene un negocio propio, es la persona, es el ser. así Entonces es, ahí sí que así nos es. damos cuenta de los defectos, las cualidades de todo y siempre nos dicen si hay un problema o hay o algo muy bueno en tu negocio o algo que corregir y cambiar, siempre devuélvete a la persona, a la que es la Así líder es. de ese negocio, porque ella tiene que cambiar en ella eso que quiere ver manifestado en su negocio. Entonces también es una experiencia de vida muy lindo uno ser un empresario, tener su propio negocio, porque nos obliga a desarrollarnos. Sí o sí hay que cambiar nosotros como personas. Tenemos que inventarnos y cada Sí, día tenemos que generar mejores propuestas. Por así eso te es. decía que nos obliga a estudiar, nos obliga a actualizarnos, nos obliga a mirar hacia los lados, quién está haciendo algo bueno para yo mejorarlo, Ujú. para distinguirme en medio de todo ese grupo que es similar a mí, cómo me destaco, cómo soy diferente. Entonces, es una lucha continua de permanecer, pero permanecer con éxito y permanecer bien. Y en el momento Ujú. en que se llega, llega un momento de tranquilidad que tú dices, ya logré esto, me mantengo acá. Subir es mantenerse. Así es. Entonces, Beatriz, mil gracias, qué rico todo lo que nos has compartido, ha sido un aprendizaje maravilloso, qué rico que hayas llegado a mi vida, me ha parecido qué muy lindo linda, gracias. conocerte, conocer tu vida, conocer tu familia, ha sido muy, muy lindo y pues qué rico que hayas aceptado mi invitación para acompañarme hoy, Oh, con nos gusto. diste unos tips muy valiosos, nos incitaste a hacer empresa, los que no lo hayan hecho, no hay excusa. Muchas, Así es. muchas gracias. No, a ti y a todos, pues las personas que nos han acompañado, pues primero que todo, muchas bendiciones, que nunca decaigan. Mi consejo es la pasión, el amor, y de verdad que la fe mueve montañas. Así que nada, todo es posible en la vida y lo único que te digo, las veces que necesites de mí, las veces que quieras que te acompañe, ahí estoy para ti. Muchas gracias, Beatriz. Te mando Vale, un abrazo. otra más grande. Gracias, Feliz noche Beatriz. para todas. Chao, Gracias. feliz noche. Adiós. Chao. Adiós.